¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política. Esta propuesta que les hacemos cada martes y cada viernes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV. Martes 8 de octubre, a menos de 3 semanas de las elecciones generales, la jornada se ve afectada, conmovida en Luján por la visita del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, Axel Kicillof, que esta tarde congregó a una multitud en el Parque Ameguino de esta ciudad, en el marco de una campaña electoral que parece llevarlo tranquilamente a Kicillof en su Renault Clio hacia el puesto de primer mandatario de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, de acuerdo al resultado de las primarias y a lo que marcan en este momento también las encuestas y en línea con lo que sucede también con las candidaturas presidenciales que parecen tenerlo Alberto Fernández del Frente de Todos como el gran candidato por sobre el presidente Macri para obtener la presidencia de la nación. Esta campaña electoral en la Argentina que se desarrolla con cierta tranquilidad pese a la gravísima crisis social, económica, alimentaria y también política por la que pasamos los argentinos. Sin embargo, pareciera transitar, y esperemos que esto siga así, hasta el 27 de octubre y luego hasta el 10 de diciembre, si es que no se adelanta el recambio, dentro de ciertos márgenes de institucionalidad pese a las dificultades de la crisis. Y me parece importante mencionar esto porque en este mismo martes 8 de octubre, a muchos kilómetros de la Argentina, en el otro extremo del subcontinente, en Ecuador, el pueblo ecuatoriano, sectores socialmente importantísimos del pueblo ecuatoriano, en particular el movimiento indígena, sale a las calles y pone contra las cuerdas al presidente de ese país, Lenín Moreno, electo hace no tanto tiempo, pero que sin embargo traicionó a la Revolución Ciudadana de la que formó parte, pactó con el Fondo Monetario Internacional y hoy ha debido abandonar la capital del país, Quito, para establecer la sede de gobierno en Guayaquil por la magnitud de las protestas en su contra. ¿Qué dicen los ecuatorianos? No queremos ser como la Argentina. No queremos al Fondo Monetario Internacional como en la Argentina. Es lo que dicen también los bolivianos, que votarán este mes también, quizás con la posible reelección de Evo Morales. Es lo mismo que dicen los uruguayos. No queremos ser como la Argentina. En el continente, en el subcontinente, en nuestra Sudamérica, Argentina es el ejemplo de lo que no queremos ser. Como decíamos nosotros hasta hace poquito tiempo que no queríamos ser como Venezuela, ahora en los países, en los diferentes países, dicen no queremos ser como la Argentina. Y pese, insisto, a la gravedad de la situación, en la Argentina nos encaminamos en una campaña electoral dentro de ciertos márgenes de institucionalidad y a un recambio también presidencial, de gobernador en la provincia de Buenos Aires y también de intendente aquí en Luján, de acuerdo a las lógicas del sistema democrático que nos damos y que todavía respetamos en nuestro país. En este contexto, pensando también en la importancia que a veces las pequeñas decisiones electorales que podemos tomar en un país repercuten en el mundo y en el continente. En ese contexto vamos a saludar en esta edición de Sociedad Política a Juan Laborato, veterano de Guerra de Malvinas. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, veterano de Malvinas, la mayoría de los veteranos de Malvinas de Luján pertenecieron al RI-6 de Mercedes, al Regimiento de Infantería 6 de Sí. Mercedes, no es tu caso. No, en mi caso no, en aquella época fui el único que formaba parte del regimiento 3 de Tablada, aquel famoso regimiento tomado en algún momento. Así que bueno, sí, estuve en el regimiento 3 de Tablada
y casualmente después de 37 años me reencontré con mis compañeros del sector mío este sábado pasado. Así que todavía estoy un poco emocionado con ¿No los respecto a eso. veías desde entonces? Nunca más nos vimos. Sí, Vos te sí. reunías con los veteranos de guerra de aquí de Luján y no con quienes Sí, estuvieran contigo allí en las islas. entablada, sí, sí, sí. Así que bueno, fue un grato momento. ¿Y en las islas qué te tocó? ¿Por qué experiencia pasaste? ¿Dónde estuviste? Si nos Bueno, podés contar brevemente, Juan, sí, ¿no? sí, cada uno, en la guerra cada uno cumple una función determinada, lamentablemente. Y bueno, a mí estaba en puesto de reunión de herido, que es un puesto que debe estar a 150 metros de la primera línea, con el objetivo de recoger heridos y dar la primera curación. Y saber, aparte diferenciar qué es lo que primero tenés que hacer, ¿no? Cuál está muerto, cuál no está muerto, y dar la primera curación, llevarlo hasta la ambulancia y para que sea trasladado al lugar sanitario, al hospital en este caso. Es como una enfermería. Sí, chiquitita, rápida y lo ve- tranquilamente se han visto en todas las películas. Cuando ves el soldado corriendo para hacer la primera curación o por colocar morfina. Y bueno, esa era la función mía. Sí. ¿Y eso es porque vos sos enfermero? ¿Tenés una práctica de este No, sentido? no, porque yo había hecho un año de odontología en la UBA. Ah, Entonces cuando me incorporan, yo pido, no sé, ir extendiendo ¿cómo es? La facilidad que teníamos de seguir estudiando o hacer el servicio militar. Yo elegí, digo, voy a hacer el servicio militar y después sigo estudiando. Yo había hecho un año de odontología en la UBA. Había hecho el ingreso y un año, ¿no? Y bueno, cuando me incorporan, por esos pequeños conocimientos de estar ¿cómo es? En odontología, me mandan a enfermería. Y estuve todo el año en enfermería, aprendí algunas cosas, por supuesto, bastantes. es decir, que vos podías haber pedido prórroga por tus estudios y no hacer Sí, el servicio militar en ese claro, momento. sí, sí. Y ¿Te, corté a propósito yo para hacerlo en ese momento y no. te arrepentiste después de esa decisión? Y uno cuando se va poniendo, pasan los años y entras a pensar, sí, me arrepentí mucho, sí. Pero bueno, son cosas que uno elige en el momento y después ya no puedes renegar de la vida, ¿no? Arrepentido sí, pero no puedo renegar de la vida. Preferirías no haber pasado por esas circunstancias. Y yo no sé, ni yo ni nadie. La guerra es algo cruel, triste para todo el mundo, ¿no? Para todo ser humano. Yo pienso que la gente, el ser humano no está preparado para la guerra. Cuando dice estás preparado, no, no está preparado. Es mentira eso. La guerra la determinan atrás de un escritorio gente poderosa y la ejecutan los hijos de los trabajadores. Esto es así en todo el mundo. Fue históricamente así. Después se fue profesional, haciendo de una forma profesional. Claro, pero Pero bueno, tradicionalmente, y lo que fue lo nuestro, yo no vi ningún hijo de millonario en la guerra, la verdad. No lo estoy discriminando. Te estoy contando la historia. Y bueno, pues es así. claro, pero ese punto de vista tuyo por ahí se contrasta también con quienes manifiestan, bueno, su orgullo, ¿no? Por haber estado ahí, por... Mira, yo la verdad, cada uno tiene una opinión personal y yo no siento ningún tipo de orgullo. Para mí la guerra es triste. Y para mí esta guerra, con el correr de los años fui cambiando de opinión a medida que me fui poniendo más viejo, más grande. Y para mí, es una guerra totalmente armada. No, 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 no le busco, no le puedo encontrar otra explicación. Armada. Sí, 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 sí. ¿Cómo sería eso? Era certificar, darle legitimidad a que las Malvinas fueran inglesas. Perdiendo la guerra. Vos cuando perdés una guerra, perdés. ¿Sí? Lo perdés legítimamente. ¿Sí? Y para mí Galtieri hizo eso. Se movió en un contexto de aquella coyuntura socioeconómica que estábamos viviendo y salió para ese lado. Vos no te olvides que Galtieri venía de ser condecorado en Estados Unidos por el ejército de Estados Unidos. Hay que mirar un poco, debemos mirar un poco hacia el contexto general. Él venía condecorado hacía poco tiempo. Sí, yo insisto un poco con esto, Juan, porque viste que existe como esa dicotomía entre quienes dicen, bueno, los chicos de la guerra Mm. y los que dicen, no, no fueron los chicos de la guerra, fueron héroes que pelearon, vos percibís, sabés que existe Sí, 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 sí. esas dos Uno, visiones enfrentadas, sí, ¿no? sí, sí. Yo acepto todas las opiniones, pero lo hablábamos el otro día con mis compañeros. Teníamos todo miedo, no, 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 ¿viste? Porque ahora también aparecieron muchos Rambo, muchas cosas, muchos militares que, ¿viste?
Éramos jóvenes, que teníamos miedo. Que el miedo después se te va pasando con el transcurso de la guerra, evidentemente es así. Que llega un momento que vos decís, quiero terminar con esto, también es así. Que vas agarrando valor, también es así. Pero yo cuento mi historia, mi sentimiento, lo que yo sentí. Y particularmente el otro día, casualmente, que te vuelvo a repetir, soy reiterativo, cuando nos unimos nuestro sector y nos miramos y decíamos, teníamos miedo. ¿Qué nos vamos a tener miedo? ¿Sí? Que no es pánico, porque el pánico paraliza, pero miedo no, tenemos todo miedo. Y ahora, 37 años después, Juan, ¿qué es para vos Malvinas? Vos formás parte de una unión de veteranos de Malvinas. ¿Qué es para vos a esta altura, 37 años después? Eh, Personalmente, yo en mi vida personal considero que tuve un antes y un después de Malvinas. Como ser humano estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Yo fui muy feliz. Yo fui una persona plenamente feliz. Tuve una hermosa infancia, una hermosa juventud hasta Malvinas. Nunca más volví a ser el mismo. Vos Malvinas. Te aclaro que lo intenté, nunca lo pude. Es algo que no lo pude volver a vivir y a experimentar en mi cuerpo y en mi cabeza. Eso no quiere decir que esté loco, pero no No, volví. bueno, es una experiencia Sí, lo suficientemente fuerte como para que te cambie, ¿no es sí, cierto? sí, sí, son situaciones traumáticas. Más menos, cada uno volvimos de Malvinas de la guerra con una mochila, ¿sí? Y cada uno en la vida la lleva como puede. Hubo muchos compañeros que se suicidaron, ¿sí? Por eso hubo durante 10 años, post Malvinas, gobierno radical sobre todo, que se olvidaron de los soldados. Que no es plata, ¿eh? Porque ahora todos están hablando de plata. No era plata. El gobierno debió, por ley, enviar a llamar a todos los soldados que estuvieron en la guerra de Malvinas y hacer un examen físico y psíquico. No lo hicieron. Hubo un abandono durante 10 años. Así que es bravo el tema, no es tan fácil. ¿Y cuándo se revirtió ese abandono? ¿Cuándo empezó a cambiar? Empezó a cambiar un poco en la época de Duhalde Menem, poco. Y me parece, según mi criterio, llegó a su mejor expresión durante la época de Néstor Kirchner, donde no solamente hubo un acomodamiento económico a nivel nacional y cada una provincia también, sino se preocuparon por el tema salud. Tenemos un PAMI que es una obra social que es distinta a lo de los abuelos. Nosotros se llama Convenio Veterano de Malvina PAMI, nos podemos atender en cualquier lugar sin hacer ningún trámite. Es un beneficio muy importante que tenemos. Favaloro, en donde nosotros Sí. tenemos un acceso directo. Eso es muy importante, Hubo un reconocimiento del Estado del Estado. hacia los veteranos de guerra Sí, y hacia la situación de los veteranos sí. de guerra. Que no fue que salió del Estado hacia la sociedad de los soldados excombatientes, sino fue por los reclamos sucesivos que se venían sucediendo, ¿no? Había campes en Plaza de Mayo, bueno, fueron años de lucha, años de lucha. Por eso, bueno, cuando nos quieren comparar un poco con los continentales, disentimos plenamente, ¿no? Los continentales son aquellos soldados que viajaron, que fueron desplazados, o sea, a Comodoro Rivadavia, a Río Gallegos, ¿no? A la Patagonia, al sur de la Argentina, pero que no llegaron a ir a las islas. Claro, Ese es el punto, ¿no es ese es el cierto, no? punto. Y el punto en realidad, Digo, que reclaman desde hace muchos años este, no hace muchos años, ¿eh? ser considerados veteranos de guerra ellos también, ¿no? Ese es el punto. Claro, entonces nosotros decimos que ellos no son ni serán veteranos de guerra nunca, jamás. Nos oponemos terriblemente, terminantemente a eso. Ellos podrán ser considerados soldados continentales, pero jamás veteranos de guerra. Por eso el Consejo Deliberante de Luján, todos, sin excepción, en mi criterio, todos, sin excepción, cometieron un grave error cuando los reconocen como entidad de soldados continentales veteranos de guerra veteranos de la guerra de Malvinas. Esa palabra última, yo se los dije, no debería haber estado. ¿Por qué? Porque no son veteranos de guerra, pero no es porque lo dice Juan, lo dice la ley.
Entonces ellos, ¿Cómo sería? Digo, porque uno podría decir, bueno, si no estuvieron en las islas, si estuvieron en zona de porque lo dice conflicto. la ley. ¿Qué dice la ley, La Juan? ley, la verdad no recuerdo los números. No, no, está bien. Dentro de las 200 millas marinas Ah, son los que estuvieron en Malvinas combatiendo. Fuera de las 200 millas de Malvinas no son excombatientes de Malvinas. Entonces es clara la ley. Pero hay un trasfondo distinto a esto, si vos en un minuto te lo cuento. sí. Cuando nosotros volvimos de Malvinas, a nosotros nos discriminaban cuando íbamos a buscar trabajo. ¿Sí? Y me consta a mí personalmente, porque me sucedió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en mi currículum tuve que sacar el certificado de veterano de guerra. Así que me consta No personalmente. te daban laburo porque habías estado en la guerra. Mi amigo que me iba a hacer entrar a trabajar, me mira a los ojos, Juan me dice, le digo que lo tengo que sacar, y me dice, y yo en ese momento tenía la necesidad de ir a trabajar. Digo, bueno, sacalo. Así que me consta. Pero ellos, durante 10 años y el resto de los años, jamás se consideraron veteranos de guerra. Siempre levantaban la mano diciendo, yo no, nosotros no fuimos a la guerra. No nos esperaron tampoco, nunca fue un acto de abril, nunca nada. Les agarró el ataque de ser veterano de guerra cuando Néstor Kirchner y su gobierno nos consideró económicamente y nos consideró con una obra social. Ahí el Bill Metal los despertó y quisieron ser y quieren ser veteranos de guerra. Entonces nosotros decimos no. Nunca nos acompañaron a una movilización en Plaza de Mayo. Jamás. Jamás aparecieron en un acto de 2 de abril. Tampoco. Jamás vinieron a abrazarnos o a recibirnos. Tampoco. Que después de lo que hizo Kirchner, ¿se acuerdan que son veteranos de guerra? No son veteranos de guerra. Pero vuelvo a reiterar, no lo digo yo desde mi sentimiento, lo dice la ley. Juan, decías vos al principio de esta entrevista que pensás con los años que la guerra de las Malvinas estaba armada, que la derrota militar en Malvinas implicó mayores dificultades a la hora de pensar en la recuperación de las islas para nuestro país. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que podremos recuperar efectivamente la soberanía plena sobre las Islas Malvinas los argentinos? Digo porque sabemos que Malvinas es un sentimiento para la gran mayoría de los argentinos, pero no es solo un sentimiento, también es una cuestión geopolítica, territorial, de importancia económica. ¿Crees que podremos recuperar las islas? Eh, todos los gobiernos liberales del 83 a la fecha, todos los gobiernos liberales eh, actuaron de la forma para directamente entregar Malvinas a los ingleses. Y este último fue el peor de todos. Hay un acuerdo que se llama Foradón y Duncan, que empieza a establecer que los barcos ingleses pueden realizar Aprovisionarse. en el sur argentino. Sí. ¿Sí? Que iba a haber vuelos de Brasil a Córdoba y de Córdoba a Malvinas. La gente de Malvinas que vive ahí puede venir a estudiar o atenderse en los hospitales públicos. Conjuntamente vamos a estudiar el mar donde está la mayor reserva pesquera del mundo. Ahora nosotros no nos llevamos nada. Habilitaron para que sea la explotación petrolera más importante del mundo, pero nosotros no nos llevamos nada. Este gobierno fue y es el gobierno más entreguista de la historia. Ya se va a saber. Fue el Tratado Foradón y Duncan, que el 16 de septiembre del 2016. Por supuesto que los canales no te lo van a contar esto. Nadie te lo va a decir. Sí, estoy tentado de preguntarte, aunque tengo una idea, quiénes son Forador y Duncan, porque Foradoni es el segundo de la Cancillería argentina con el de la Cancillería británica que lo firmaron. sí, Ahora, ellos dicen que no es un acuerdo, porque si fuera acuerdo, tendría que haber pasado por el Congreso. ¿Entendés? sí. Porque el Congreso lo tiene que avalar. Entonces, para ellos no es un acuerdo, pero es una carta firmada entre ambos gobiernos. Y bueno, Vos ahí dijiste, está. vos dijiste en un momento, algún día se va a saber, ¿no? Dijiste algo así. Sí, porque tengo la esperanza que este gobierno se vaya, de que este gobierno cambie y que algunos medios empiecen a dar publicidad la lucha que tuvimos con este tema, del cual fui parte con mis compañeros de la mesa de coincidencia en Malvinas de la provincia de Buenos Aires.
que seguimos batallando y mañana vamos a ir al Congreso también. Están reclamando que se caiga este acuerdo, que se Que el, revise. que el canciller argentino tendría que haber ido al Congreso de la Nación a dar explicaciones de lo que denunciamos. Los diputados estuvieron de acuerdo en esto, pero como este es un gobierno autoritario, por supuesto que no hicieron caso omiso a esta situación. Bueno, acá estamos. Insisto con la pregunta, ¿crees que podremos recuperar las Malvinas? ¿Imaginás esa posibilidad? Malvinas debería ser una política de Estado y no verse, cambie el gobierno que cambie, bueno, como muchas cosas deberían ser política de Estado, Sí. no muchas, no solamente Malvinas. No, está bien. Pero Malvinas en este caso sería, y que nadie la modifique, No, ¿entendés? está claro que si, en virtud de acuerdos como el que vos mencionás y de otros, la Argentina le facilita la logística a los piratas ingleses, vamos a llamarlo por su nombre, le facilita la logística, permite que para los kelpers sea más sencillo venir al continente a estudiar o atender o a recibir atención médica, si le facilitamos la cuestión de los vuelos desde el continente, no hay que decir desde nuestro país, porque a veces viste que se dice desde nuestro país como si Malvinas no fuese parte de Perfecto. nuestro país. Han incurrido en este Sí, sí. error, inclusive Ajá. funcionarios del gobierno. Bueno, está claro que con estas políticas que ha llevado adelante en los últimos años Macri, no vamos a recuperar las islas. Esto fue lo peor que vi en mi vida. Esto, Hasta sacaron Malvinas de los billetes, hasta tuvieron ese coraje. Es terrible, es horrible. Ir en el sentimiento no solamente del veterano de Malvinas, del pueblo, de nuestra familia, de nuestras madres, que todavía son viejas. Hasta ellas mismas, ellos mismos se dan cuenta. ¿Qué necesidad tienen de herir tanto a la gente, digo yo? ¿Por qué hacen tanto daño? Perdón. está bien, está bien. Yo lo que planteo, lo que intento plantear, Juan, más allá del sentimiento lógico que despierta este tema, que te despierta a vos, lógicamente, como veterano de guerra, pero también creo que te habrás sentido acompañado por la mayoría de los argentinos. ¿Lo sentís eso? Es Sí, sí, no, que la gente. que hay un respeto del pueblo argentino hacia quienes combatieron en Malvinas, ¿eso lo sentís o no? Siempre. Lo mejor que tuvimos siempre fue el apoyo de la gente. Desde nuestra llegada hasta el día de la fecha. Eso sí se siente permanentemente. Son dos cosas distintas. A mí lo que me interesa plantear es que, más allá de ese sentimiento natural entre los argentinos, poder plantear la importancia estratégica y geopolítica de las Malvinas para nosotros, que no son, como se ha dicho alguna vez, dos rocas en el medio del mar, ¿no? No. ¿Podés explicar un poquito a aquellas Eh, personas que quizás no lo tienen claro, l- no lo tienen en cuenta, por qué tenemos que recuperar Malvinas? ¿Cuál es la importancia bueno, del archipiélago? ahora, hace poquito en la ONU, salió en la ONU la resolución final de que las Malvinas son del continente argentino. No lo estoy diciendo yo, lo dice la ONU. Pero estamos hablando que nos enfrentamos a un poder internacional que es el imperio que nos tocó vivir a nosotros. O sea que Galtieri le hizo la guerra al imperio que estábamos viviendo en nuestra época. No se lo hizo a cualquier lugar, a cualquier país. ¿Entendés? Una persona que medianamente había leído algo de historia, te agarraba la cabeza en esa época. ¿A quién vas a enfrentar? Por eso hoy mismo estamos en lo mismo. ¿A quién vamos a enfrentar? Sí, las Malvinas son argentinas y la resolución de la ONU dice ahora se extendió la zona marítima y toda la Georgia del Sur, Malvinas, todo entra dentro de la plataforma continental argentina. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué dijo la ONU? Que las Malvinas son argentinas. Bueno, necesitas un gobierno, ¿sí? Que, como fue el de Néstor, ¿sí? Lo sigo sosteniendo, que siga, el Néstor y Cristina también, que siga reclamando, de acuerdo a lo que la ONU dice, que las Malvinas deben ser recuperadas por nosotros porque son nuestras, porque lo dicen ellos mismos. Ahora, ¿el gobierno de Macri puede llegar a hacer esto? Yo pienso que hizo todo al revés. No lo pienso, está escrito que hizo todo al revés. Sí, supongo que sería de gran importancia
avanzar en la recuperación de las islas y para tener más fuerza en las eventuales negociaciones con el Reino Unido, contar con la solidaridad de los otros países, en especial los latinoamericanos. En ese sentido me parece que el gobierno de Macri, por decirlo así, dilapidó un capital que tenía la Argentina, Sí. porque la Argentina históricamente encontró en los países de Latinoamérica, en algunos más, en otros menos quizás, pero encontró en los países de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, sino del tercer mundo, por denominarlo así, un fuerte apoyo, una fuerte solidaridad hacia el reclamo de nuestro país por sobre las islas. Claro que si después son los propios gobernantes de nuestro país los que no llevan adelante el reclamo, ¿qué pueden hacer aquellos países que tienen la decisión de apoyarlo, ¿no es cierto? Bueno, por eso mismo, la autocrítica que debemos hacernos, los que no compartimos un liberalismo como hemos vivido durante tres veces después de la democracia, es que algún error habremos cometido. Tenemos que hacer una autocrítica. Para que pase esto que está pasando hoy en nuestro país, algún error también cometimos nosotros. Pues es inevitable pensar eso. Algún Sí, error cometimos para que vuelvan y destruyan lo que se había conseguido. Porque si vos me decís que ellos siguen con una línea y la mejoran, lo aplaudimos. Pero lo destruyen, y lo destruyen mal. La comunicación, como me acabas de explicar, con todos los países latinoamericanos, lo destruyeron. se señalan como avances, y debemos mencionarlo como contrapartida del planteo que estamos haciendo, Juan, de los últimos años, la posibilidad de identificación de los cuerpos de aquellos soldados caídos en Malvinas que permanecían sin identificar. En 2 minutos que nos quedan, ¿qué nos puede decir respecto de este proceso, no? Bueno, esto fue una manipulación también de este gobierno, porque no nació con este gobierno. Bueno, Sería largo, pero bueno, nos quedan sí. 2 minutos, te pido. Esto fue anunciado por Cristina Fernández de Kirchner en Ushuaia, un 2 de abril, que le pidió a la Cruz Roja Internacional que tomara la medida del caso para reconocer a nuestros compañeros, y el sistema era que la familia aportara la sangre para determinar el ADN de nuestros compañeros. Eh, Te voy a confesar algo, yo estuve un día charlando con Cristina Kirchner sobre este tema, me llevaron unos compañeros, y ella estaba muy contenta que el gobierno siguiera con lo que ellos habían iniciado. Pero bueno, lamentablemente no lo dijeron, dicen que lo iniciaron ellos. Pero la documentación y la presentación en la justicia que le hicieron los muchachos del CECIM de La Plata, que son compañeros míos, bueno, está en la justicia, por supuesto. Pero ellos nunca, y los medios hegemónicos nunca te van a mostrar eso tampoco. ¿Entendés? Pero fue un avance. Pero fue un avance y queda poco. Bueno, Al menos para dar una satisfacción a los familiares de estos combatientes, ¿no? sí, ¿sabés lo que pasa? Que tenía que haber sido enseguida, rápido, pero porque las mamás estaban grandes, ¿entendés? Quedan muy Claro. poquitas mamás grandes, o papá, quedan los hermanos, y bueno, todavía falta. Hay muchas inconsistencias en la tumba de Malvinas que este gobierno ocultó, que ya se van a saber. Juan Lo Laborato, dejamos para otra oportunidad. Es un lindo sí, tema. sí, bueno, Sí, es probable que cambie el gobierno, ¿no? Las cosas, la cuestión parece bastante sí, clara sí, de que sí. Macri no va a seguir siendo el presidente y seguramente se van a saber varias cosas, muchas más de las que vos estás planteando en esta Sí, mesa hoy, yo pues, pienso que sí. Laborato. A partir del 10 de diciembre Espero que sí. seguramente se van a saber muchas cosas. Gracias, por venir No, a al Sociedad contrario, Política. al contrario, un gusto que se hayan acordado del tema Malvinas, más acá del quien está sentado, porque seguramente muchos lo pueden hacer de Sí, distintas formas. sí, porque es un tema, Juan, yo insisto con esto, que excede al 2 de abril. Sí, 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 Excede sí. al 2 de abril, excede a la cuestión de los sentimientos, es también una cuestión que tiene que ver con nuestra sociedad y con la política, que bueno, Sí, sí, sí. son los Va todo, conceptos que dan nombre a este no se puede programa. separar, lamentablemente, no se puede separar, va todo enganchado. Bueno, gracias por la Gracias a invitación. vos, Juan. No, muchas En el gracias. próximo bloque de Sociedad Política, Agustina Torres, militante, dirigente del movimiento Evita y candidata a concejal del Frente de Todos para las próximas elecciones del 27 de octubre. Volvemos en 1 minuto o 2 minutos, 2 minutos y medio a lo sumo. Gracias. Carta de la Argentina a los candidatos a presidente. Justo antes de que se agote la plata nos prometieron el oro y el moro.
Buena vista, cascadas, manantiales y terminó siendo agua hedionda. El rey se transformó en sapo. Las perdices se transformaron en papagayos. No es momento de zaraza, es hora de pico y pala. Tener energía para encender la caldera en las noches frías y que el nono tenga el retiro deseado. Que esa unión sea federal y la patria pase todos los días y no solo el 25 de mayo. Ya vi esto antes. Este es un pueblo que se hace grande y saca el ingenio en la dificultad. Verá la victoria al que le alegre la vida y le dé esperanza a mi gente. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 503. De lunes a viernes a las 13 y a las 20 nos encontramos en Luján en Noticias por Pares TV, el canal de Luján. Segundo bloque de esta edición de Sociedad Política, tenemos el gusto de saludar a Agustina Torres, dirigente del Movimiento Evita y candidata a concejal. Concejala, como preferís. Concejala está bien. Concejala, está mejor. Está mejor, sí. ¿Estuviste hoy recibiendo al candidato a gobernador Kicillof? Sí, al Axel, sí, estuvimos. Yo me lo perdí. ¿Cómo estuvo? Contame un poco. Estuvo bien, pero creo que del ratito, 40 minutos, no, media hora que estuvo, si hubiera dicho, bueno, vamos a sacarse fotos conmigo, hubiera sido mejor. Había mucha gente que quería su foto con Axel Sí. y, o sea, no sé, estamos tan acostumbrados a los discursos de campaña que yo hubiera dicho, vengan, sáquense la foto conmigo, hagan una fila. Y eso iba a ser como... Claro, porque después se tuvo que terminar yendo y la gente quedó ahí como en el auto. ¡Ah! Rockstar. Sí, ¿no? No, Bueno. pero estuvo bien, un horario complicado para... Sí. Bueno, pero había un montón de gente igual. No, había un montón de gente, aparte del parque, el sol, y esto de que yo que he ido a tantos actos políticos, a ver, tan cerca. Él empezó a decir en un momento, cuando después de las PASO, dice, el presidente Macri echó la culpa a los votantes, echó la culpa, y yo le dije, yo dije, a Alberto, y me escucha. Y me hace como que me señala. Y es raro eso de tenerlo como tan cerca, esa interacción con el público tan cerca. Las compañeras le gritaban, te amo, gracias. O sea, que se escuchaba todo, estábamos ahí. No es este clásico del escenario que uno está acostumbrado, sino que estaba ahí. Era la vida en vivo. Bueno, además es un caso muy particular el de Kicillof, Sí, sí. porque, bueno, los exministros de Economía en la Argentina en general no son muy populares. No, no. Que un exministro de Economía esté a punto de ganar la elección para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Sí. acaso con más del 50% de los votos. Yo hago esta suposición, ¿viste? A veces digo, ay, Adrián... ¿Entendés? Porque digo lo que a mí me parece que suena, que es razonable, lo que pienso en definitiva. Pienso que está claro que Alberto Fernández va a ganar la elección el 27 de octubre, que está claro también que Kicillof, está más claro todavía lo de Kicillof porque Vidal no tiene ni tan siquiera la posibilidad de acceder a un balotaje. Digamos, me parece, me puedo equivocar, porque... Y bueno, sí. Pero bueno, qué sé yo, seremos unos cuantos los que nos equivoquemos. Esto me parece que está bastante claro. Y digo que en Luján, Leonardo Boto, que es el candidato intendente de la lista que vos integrás, Sí. Agustina, es el favorito Es el favorito, en sí. las elecciones Sí, municipales. sí. Lo digo a la luz de los números de Tal cual, las sí. primarias, básicamente, porque después, ya en Luján, el tema de las encuestas y qué sé yo, No. si son difíciles de creer a nivel nacional y provincial, las encuestas a nivel local, uno dice, bueno, es más difícil. ¿Vos lo ves así también? ¿Crees que, bueno, que está lo de Fernández, Kicillof, pareciera un hecho? ¿Es un hecho más allá de que, bueno, de que hay que ir a votar? Sí. Y lo de voto, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura haces? El otro día fui a comprar unas cosas para la casa ahí a Lisi de Morón. Y en la fila, un hombre que estaba comprando dice,
Y bueno, no, lo único que el cambio sí lo hicieron, pero para mal. Y una mujer que estaba también ahí dice, ya se van, ya falta poco. Y nosotras que estábamos en la fila, vamos, compañero. Éramos 4 o 5 personas que no nos conocíamos, que no estábamos en un acto, que no estábamos en nada relacionado a la política, y surge. Eso creo que eso ya es irreversible. Creo que Alberto y Axel es definitivamente irreversible. Y acá Está en la calle. está en la calle, está en la Sí. calle, no importa la encuesta, porque también la encuesta nos dio ganadora Scioli en su momento, o sea, las encuestas Sí. yo no me gustan mucho, pero está en la calle. Y hubo un cambio en esto de, al otro día yo fui a trabajar, bueno, al otro día de las elecciones no, porque me pedí el día. Al martes 13, fue 13 de agosto, yo fui a trabajar como siempre ahí al CAPS y ya la gente... ¿Dónde trabajás, En Agustina? el CAPS de Villa del Parque, en la salita. Yo soy enfermera. Y cuando estaba en la entrevista de Juan, que le preguntaba si era enfermero o si tenía algunos conocimientos sobre ese tema, pensaba, ¿no? Como que no puedo evitar imaginarme yo como enfermera también en Sí. como en ese triage, lo que él definía eso de identificar, ver los más peligros, eso se hace en las guardias, Sí. sobre todo en las tragedias o en los grandes choques o accidentes. Bueno, nada, me desvié. Sí. La gente venía con, viste que ahora como que hubo algo en la sociedad a nivel nacional y provincial. Y bueno, y acá, Hubo una yo- especie de sí se puede, pero al sí, revés. pero al revés, sí, sí, sí. Y acá yo creo que también, pero bueno, estoy muy involucrada, tengo miedo. Sí. Claro, a Entonces, veces el microclima de la política. sí, sí, es verdad. También es cierto que cuando Leo, fui fiscal en la normal, y cuando vino Leo a saludarnos a los fiscales, no podía caminar de la gente que le hacía como que no quería decir esto del voto secreto, ¿viste? Sí. Y le hacían como yo te voté, ¿viste? Sí. Como que eso también se siente. Pero bueno, hay que contarlos los votos, todavía, Claro, todavía bueno, falta. pero supongamos que efectivamente gana Leo Sí. Boto, que es una posibilidad Sí, sí, cierta. sí, sí, los números están. ¿Cómo te imaginás? Porque en el caso que gane Leo, vos vas a ser concejal, vos Sí, estás cuarta en la lista, sí, es decir, que tenés muchas posibilidades de sí, integrar el consejo, pero Luján está en una situación crítica por donde lo mires, ¿no? sí. Vos, bueno, trabajás en un centro de atención primaria de la salud, no sé qué evaluación haces del estado del sistema público de salud de Luján, Sí, Agustina. no, pésimo. Eh, es que está mal desde lo conceptual, la salud. En general, en el país. No tenemos, bueno, no hay Ministerio de Salud, Sí, ¿no? Partamos desde ahí. Ya decía Carrillo, tenemos, antes de que Perón creara el Ministerio de Salud, tenemos un ministerio para las vacas y no tenemos para las personas. sí, O sea, y ahora, 70 años después, volvemos a no tener un Ministerio de Salud. Y después, el mismo Carrillo decía hace sí, 70 años, por decisión del presidente por Macri, decisión ¿no? del presidente, o sea, una decisión política. Eliminó el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Bueno, Bueno, ¿no? Y algo que también me sonó mucho cuando le había cambiado el nombre a lo de Hacienda, ¿viste? Como sí, que el granero del mundo, o sea, sí, me retrotraía a sí. nada, ese colonial Sí, que pues está hubo. bien, pero hablemos un poco de De Luján, acá, Agustina, porque volviendo. vos decís, está mal conceptualmente, Sí, no hay Ministerio de Salud. no. Y en Luján, En Luján, porque, viste, casi siempre dicen, bueno, en salud, ¿cuál es el problema de la salud pública? Y no hay no hay presupuesto, no hay presupuesto, bien, recursos, y se limita la discusión a La Plata. a una cuestión de recursos. Bien, y por eso tal vez ponen un secretario de salud que es contador, o que en su momento el que era Sí, secretario de salud era contador, Ricardo Curones, sí. Ricardo Curone. Y yo no veo tampoco que haya habido muchos cambios relacionados a partir de ahora salud, ya que si era un tema de recursos, ponen a alguien que supuestamente en teoría sabe manejar o Sí, números, dinero. tampoco hay más recursos. No hubo más recursos. Sí, Y hay los programas nacionales, porque a esto voy con que lo del ministerio no colaboró, o sea, los programas nacionales no colaboraron en ayudar a mejorar el tema de salud. Los remedios, la gente que se quedó sin obra social, entonces se termina atendiendo en lo público.
Carrillo armaba una pirámide. Y acá en Luján es importante porque funcionan muy bien los centros de salud, no porque yo trabajé en un centro de salud, pero hay 25, 26 centros de salud, hay muchas horas, están abiertos muchas horas. En Rodríguez, por ejemplo, no sé si ahora en este último tiempo, pero cuando yo estudiaba en Rodríguez funcionaban 4 horas nomás los centros de salud. Sí, Acá en Luján funcionan entre 8 y 9, o sea, están abiertos. Y sí, no sé si todos, pero no, sí, los centros de salud sí, sí, las salitas funcionan. Entramos sí, a las 8 a trabajar hasta a las 7, muchas compañeras a las 3, hasta las 3 de la tarde ajá. no nos vamos. Vos decís que dentro de todo lo que se conoce como las salitas, los centros de atención primaria de la salud, en lo- Están abiertos y hay profesionales. y funcionan bien. El tema es que por O esto, digo, dan la respuesta que la ¿qué población podemos? demanda. Ah, No, no. porque a eso iba. La pirámide que define Carrillo hace 70 años era que en la base más ancha, más larga, estaba la atención primaria. Y Sí, ahí es donde tenían que ir todos los recursos. Y entonces, cuando estaba bien lleno eso, iba menos gente al segundo nivel, que es el hospital en este caso. sí. Y, Es decir, que si los centros de atención primaria de la salud dan la respuesta que la población demanda, exacto, esa población no necesita tomar. Yo exacto. siempre pienso en Olivera, que es donde el Ujú, pueblo en el sí, que vivo. sí, Digamos, si la salita no te da la respuesta que vos necesitas, te vas al te hospital. tenés que tomar la 57 porque el tren no pasa Encima. más, y te tenés que ir al hospital. Y te tenés que ir al hospital. Entonces, acá siempre te dicen el hospital se lleva el 80% del Sí, presupuesto de salud. Bien. Y sin embargo, el hospital tenés que ir a las 3 de la mañana a sacar un turno, sin embargo, en el hospital siempre hay demanda saturada, en el hospital sí. no hubo guardia, en estos últimos tiempos hubo momentos en que no había guardia, estuvo de paro. Digo, si no funciona lo de la pirámide, no funciona el segundo nivel, no sé qué hacen con la plata. O sea, porque si no está dedicada a la base de la pirámide que es atención primaria, pero vos decís, bueno, entonces estará en el hospital. Bueno, pero está saturado también el hospital. Entonces, por eso digo que es conceptual. No sé cómo terminan dirigiendo los recursos. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Primero, una de las cosas que pasa es que piensan a Luján como si fuera el Luján de hace, no sé, 70 años, donde había cierta cantidad de habitantes y se podía controlar. Luján es una ciudad enorme, bellísima, pero hay mucha gente. Y hay gente que viene también de otros lados, que es la menos, pero hay gente que viene también de otros lados. Y está bien, y se necesita. Y si acá hay algo que en otros lugares no está, está bueno que puedan viajar. No sé, digo, como que hay una cantidad de población acá que se siguen manejando con un solo médico o hay un solo psiquiatra, por ejemplo. Para todo Luján. Para todo Luján. Conseguir turno en la colonia son 45 días. Y si vos estás pasando una crisis psiquiátrica, 45 días para que te hagan la primera entrevista En Cabret. en Cabrera. Sí. Digo, ese Luján donde había un loquito, no, bueno, ahora hay muchos, somos muchos. Oh. Bueno, a mí me resulta interesante el planteo, Agustina, que vos hacés respecto de que no podríamos pensar el Luján de hace 70 años, porque, digamos, parece algo que, bueno, es una verdad de perogrullo que no podemos estar pensando en el Luján de 1949, digamos. Pero sin embargo, en campaña electoral de 2019, bueno, yo no quiero cargar las tintas, ¿no? Pero a veces se salen con planteos, ¿no? De ese tipo de, bueno, Luján, yo soy de Luján, mi abuela era de Luján y yo sé qué es lo que hay que hacer. Porque mi abuela era de Luján, mi mamá es de Luján, todos me conocen, y entonces yo sé lo que hay que hacer, y Luján no es la misma ciudad que hace 10 años, No, ni que hace 15 años, ¿no? Entonces, esta cuestión que vos decís, bueno, es una cuestión conceptual en referencia a la salud, sí, me parece que tranquilamente podría ser aplicada a un conjunto de tal cual. temas estratégicos para la ciudad que a veces se miran
mirada conservadora, como si la ciudad fuese siempre igual, como si fuese la misma cantidad de habitantes, como si esos habitantes, que cada vez son más, tuviesen las mismas demandas que los habitantes de Tal hace cual, 20 o 30 años, cuando la sociedad era muy diferente, tal cuando no cual, había sucedido una revolución. tal cual. Yo hace 20 años que me mudé a Luján, ¿No naciste en Luján? no, Ay, la fiscal de bueno, mesa, yo tampoco. la fiscal de mesa de Cambiemos en las elecciones, me dice, ah, por eso estás con Leo. Claro, Los foráneos se han unido. claro. ¿De dónde sos, Agustina, No, vos? yo nací en José Cepaz, pero nunca Sí, viví en José Cepaz. sí, Después viví en Granbur, después viví en Tortuguitas y sí, hace 18, 19 años que me mudé a Luján. sí, Y como decía esa canción cuando yo era pequeña, yo de acá no me voy, o sea, me claro. encantó, nos enamoramos, compramos, pudimos comprar un lote, pudimos comprar nuestra casita, nos vamos a quedar acá y lo Sí. amamos. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver, digamos? ¿Qué tiene que ver con haber nacido acá en que, eh, bueno, no, volviendo a esto de que decías, la misma ciudad que hace 20 años. Yo cuando me mudé, yo cumplí los 15 años acá en Luján y Sí, iba a bailar a Factory. sí. Bueno, yo hoy veo compañeras que tienen, o sea, compañeras de la militancia que tienen hijas de esa edad y dicen, y no, yo no sé si la quiero dejar ir a bailar o que vaya con alguien o acompañada. Y yo iba con mi hermana, yo tenía 15, mi hermana tenía entre 13 o 14, depende de la época del año. Y vivíamos en el centro y era nuestra primera, o sea, al crecer y al mudarnos, era como la primera vez que podíamos ir a caminar, ir a la plaza, ir a bailar, era como que fue un mundo nuevo para nosotras, Luján, esta tranquilidad. Bueno, hoy no está esa misma tranquilidad. Hoy, no sé, el grupo de adolescentas feministas también hacen planteo de inseguridad, de miedo, de cosas. No digo que las pibas no vayan a bailar o que digo, ni siquiera hace 20 años, no es que hace, bueno, hace 40 o 50 años no había tal cosa. Hace 15, cuando yo tenía 15, no daba tanto miedo ciertas cosas, había como, no es que no había machismo, pero no sé, no se veía tanta violencia contra la mujer así, tantos femicidios tan seguidos. Digo, no podemos seguir pensando que Luján es el mismo lugar de toda la vida o el mismo lugar de las fotos de la basílica o de las 4 o 5 o 20 familias que controlan todo. No No, importa si se conocen. es que tampoco podemos pensar, Agustina, perdón que me meta a Mm, opinar, pero bueno, no puedo con mi genio. Creo que tampoco podemos pensar en que es posible volver a ese Luján idílico. No, porque viste, a veces se plantea, no, porque Luján hace 20 años no sabe lo que era, toda la ribera era hermosa, parece, viste, sí, el paraíso. Vos sí, salías sí. a caminar cruzabas el puente de la calle Mitre y era todo un vergel, una cosa divina. Y bueno, tenemos que volver a ese Luján, que nunca debimos abandonar. Claro, Y ya fue, ya fue. Es que Luján es un paraíso. entre otras cosas que ya fueron, Es que digamos. Luján es un paraíso y tiene un millón de cosas hermosas, pero no podemos basar la política en un ideario de el lugar donde las familias nos conocíamos y donde todos nos relacionábamos entre todos. A ver, yo no nací acá, mi familia no es de acá, dicen, Torres, Torres de los que, no, Torres de Granbur, nada. Claro. Y sin embargo tengo un montón de amigos acá. O sea, me he ido conociendo con un montón de gente nueva y ahora últimamente para esto de la campaña y para el trabajo nos estamos juntando mucho con Moisés y Nacho Eli. Y son del barrio Eli y los Eli de los Eli. Y se juntan con nosotras que somos Torres de Granbur y que no nos Claro. conocemos. Digo, No sos Torres de la no, no soy localidad. Torres de la localidad de Torres. ¿Y qué tiene que ver? O sea, uno va transitando y sí es un paraíso y sí a veces se quejan, hay personas que se quejan y te dicen esto, antes, cuando yo era chico en Luján se podía tal cosa. Está bien, pero no saben cómo están el conurbano. Todavía, o sea, sigue siendo hermoso Luján, sigue siendo un montón de Sí, cosas. sí. Tenemos compañeros de Levita de Moreno que nos dicen, mirá, todo esto es hermoso acá, la moto, qué sé yo, un montón de situaciones que nos cuentan de que Luján es hermoso, pero es no se puede volver para atrás, biológicamente no se puede volver para atrás. Pensemos políticas para este Luján, hermoso como está, o como puede llegar a ser, pero para en donde somos casi 120.000 habitantes, donde no toda la gente nació acá, donde no todos son de las familias conocidas de acá, y donde hay gente que, aunque no nació acá, quiere quedarse acá y transformar la realidad de acá.
Sí, y donde los ciudadanos y ciudadanas, ciudadanes, si quieren, este, presentan nuevas demandas a la dirigencia política. Vos estás aquí portando el pañuelo verde que identifica a la lucha por la La interrupción legal del... Ajá, la interrupción legal del embarazo, el sí, aborto seguro, sí, legal y gratuito, sí. que tranquilamente puede ser mencionado como una de esas demandas modernas, Pero, si querés, de la ciudadanía. pero por supuesto, igual te digo, en Luján, Sí, tenemos 9 centros de salud que se ocupan de la interrupción legal del embarazo. Entre un grupo de médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, nos reunimos, presentamos la demanda, tuvimos un montón de reuniones, el consejo, el equipo de salud del consejo, ¿cómo es que se llama? La comisión de salud nos sí, ayudó un del Consejo montón. Es del Deliberante. Consejo Deliberante, sí, nos ayudó un montón a poder tener reuniones con los directivos de salud y logramos esto, 9 centros de salud que atienden esta demanda porque es un tema de salud pública, no es un tema de si estamos de acuerdo o no de acuerdo, si me gusta, si no me gusta. Es un tema de salud pública, como tal se debe atender en las instituciones de la salud pública, como es una salita. Y logramos esto y como que pareciera como que no se sabe. Muchas veces vienen mujeres y te dicen, bueno, esto, ¿cuánto tengo que pagar? No, esto es así. Vamos con recetas de médicas reales, con matrículas legales. Vas a la farmacia con la receta, la farmacia normal, pagás con dinero normal por el mostrador, te dan una factura. Digo, todo eso está pasando hoy en Luján. 9 centros de salud tenemos atención. Es decir, que hay ciudadanas de Luján que pueden acceder a la interrupción legal del embarazo. Sí, tranquilamente, hasta las 12 semanas, que es Sí. lo que considera la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Esto con la utilización de misoprostol, estamos hablando, con el uso Agustina. del misoprostol, por supuesto, del misop que se fabrica, que es del Laboratorio Domínguez, que se fabrica a nivel nacional. Ya no hay que comprar el otro Oxapros, el viejo Oxapros que Sí. traía otra droga, traía diclofenac y había que sacarla. No, ahora estamos comprando directamente el Misop, que son 12 pastillas, que son las que se usan. eh, y nada, se está haciendo No esto. es algo que se conozca mucho, esto que No estás es algo que se contando. conozca. No sale en los medios. No, pero está pasando en 9 centros de salud de Luján y vos. ¿Y qué pasa con los otros centros? Todavía no pudimos llegar a armar equipos interdisciplinarios variados Sí. como para poder constituirlos. Entonces van médicas, van rotando, o la trabajadora social se va llevando hasta otro porque ahí pudimos armar. ¿Y los funcionarios del área de salud del municipio apoyan esto, colaboran, ponen trabas? Digo porque es un tema Sí, es un pues, tema, es que lo tratamos, polémico, por llamarlo de sí, alguna manera, es Agustina, que lo pero... tratamos de tomar desde lo que es números, porque los números Ajá, son, ¿cómo sería eso? por ejemplo, el año pasado hicimos una estadística nuestra de 6 centros de salud, que en ese momento nomás lo realizábamos, tuvimos 107, 108 casos. Sí, personas Son que se acercaron. mujeres que se acercaron a realizarse una interrupción. Sí, De eso, por ejemplo, eso en 2018. 2018, sí. sí. Pudimos saber que solamente 6 eran menores de edad. Mm, ¿Y eso qué te da? Pensar que muchas veces te dicen, primero, que las pibas que salen, que se emborrachan, bueno, sí, irreal. Solamente 6 casos, sí, de los cuales 2 eran con causas de violación en la policía y demás. sí. Después, otro de la ESI, de la implementación de la educación sexual integral, que en 2009 sacó el gobierno de Cristina y nunca se terminó de implementar realmente. Bueno, muchas veces te dicen eso, ¿no? Y bueno, si se implementa la educación, que yo lo quiero y estoy a favor, pero solamente 6 casos fueron de chicas que deberían haber estado en la escuela. O sea, vos tenés 20 años, no te tocó la educación sexual, listo, chao. O sea, quedaste afuera. Y bueno, y después, nada, todas de esas 100 y pico de mujeres que pudimos acompañar, muchas pudieron comprarse las pastillas, porque no es solo un problema de clases más vulnerables o que no pueden, digo, muchas tenían un solo hijo, algunas no tenían, otras después de realizar la interrupción, al año o al otro año las volvimos a ver y ya tenían un bebé, porque en ese momento sí podían llevar a cabo un embarazo, tener un hijo. Digo, pudimos debatir con esos números y plantearlo y decirle, el problema en Luján existe.
¿Y con quién debatiste? No, con todos los directores del hospital, Sí. con ¿Y Curone, con vos, todos. vos crees que este debate, esta discusión, en el mejor de los Sí, sí, sentidos de la sí. palabra, se da al interior del Frente de Todos aquí en Luján? ¿Cuáles crees que van a ser las políticas de voto en este aspecto específicamente? Ah, no Buena, sé. buena pregunta. Es buena Se lo pregunta. tendría que preguntar a Se lo Leo, tendría ¿no? que preguntar a él. Él, Va a venir Leo. sí, mejor preguntárselo a él. Voy a anotar y se lo voy a Pero preguntar. Bueno, pero en todo caso, ¿cuál sería tu deseo, tu mi posición? deseo es este. Primero, es legal el aborto en este país. Porque también hablamos como de, bueno, el aborto. Es legal. Es legal bajo el artículo 86 de la Constitución Nacional. O sea, está escrito que es legal en los casos de que la salud de la mujer se vea comprometida. En 1900, el otro día cuando vi una charla en la industrial, le pregunté a los chicos qué era para ellos salud. Dijo, no estar enfermo, dijo uno. Y le dije, bien, en 1900 era no estar enfermo el concepto de salud. En el 2000, cuando fue todo lo del año 2000, viste que era como que iba a pasar un Sí. montón de cambios y los autos iban a volar y bueno, se hizo un nuevo congreso y se planteó que la salud era el bienestar físico y social. Entonces les conté esto a los chicos y les dije, si vos no tenés diabetes ni ningún problema de salud, pero no tenés trabajo, ¿estás bien? Y no. Si vos no tenés ningún problema de salud, pero te pega tu pareja, ¿estás bien? No. Bueno, estás en riesgo tu salud. Listo, es legal. Hablamos como de el aborto ilegal. No, el aborto es legal. Cuando quisimos que se Bueno, vos estás diciendo, Agustín, y lo estás diciendo por televisión, Sí, digamos, que si una mujer se acerca a un sí, centro de atención primaria de sí, la salud, no a cualquiera, pero a uno de estos 9 que vos sí. Todos mencionás, igual tienen la información. Vos sí, podés ir y bueno, aunque no sea el pero tuyo, pero hoy tenés la por hoy, información. si se acerca a uno de estos 9 centros de Sí, atención sí, primaria de la sí, salud, cursando un sí. embarazo, previo a las 12 Previo a semanas, las 12 semanas, sí. indica su intención de interrumpir ese embarazo, va a ser asesorada, Sí, sí. va a ser acompañada Sí, en ese proceso de interrupción del sí. embarazo y esto va a ser legal, no va a ser Eso algo ilegal. no va a tener ningún problema, va a ser legal por esto que te dije previamente, que lo enmarcamos siempre ahí. No lo enmarcamos desde, bueno, yo te banco porque vos no querés tener un pibe, yo te banco. No, no, esto es legal, es un problema de salud, vienen, lo plantean y tenemos equipos de trabajadoras sociales, de psicólogas, de enfermeras, de médicas, o sea que hacemos una entrevista integral y bueno, se cuenta ahí, se ayuda desde todos los ámbitos de la salud, porque la salud es eso, todo es integral, no podemos verla solamente de lo biológico. Y al no verla solamente de lo biológico, que eso es algo muy importante de atención primaria, de la prevención, de la promoción, de acompañar de cuando el nene vuelve de un broncoespasmo del hospital, ir a ver a la casa, a ver si esa casa tiene humedad o no tiene humedad. Eso no es algo solo de salud, eso va a la trabajadora social, no va a la médica. Bueno, en atención primaria se hace mucho esto de interdisciplinario. Y bueno, y como este es un problema de salud, lo vemos desde un ámbito interdisciplinario. No tenés un problema de salud, pero, no sé, sufrís violencia de género. Bueno, entonces, sí. No tenés un problema de salud físico, pero sufrís violencia de género. ¿Te puedo hacer una pregunta para cerrar medio? Sí. eh, ¿Garpa electoralmente a esta altura del partido la postura del pañuelo verde, digamos, para Hoy se habló mucho de sintetizar? Néstor y yo lo voy a citar a Néstor. No pienso dejar mis convicciones en la puerta de entrada de la Casa Rosada, dijo Néstor. No la voy a dejar en una campaña. No, está claro, pero yo no me refería a tus convicciones, sino al mero cálculo electoral. Digo, Macri, el presidente Sí, Macri, sí, el candidato sí, Macri, sí. ayer o antes de Dijo que era ayer, más dijo que era sí, celeste. besó un pañuelo celeste, dijo, bueno, yo estoy a favor de las dos vidas, y lo hace por mero cálculo electoral, digamos, ¿no? Digo, vos que sos candidata y que Sí, tenés sí. una convicción, una postura clara en este tema, ¿lo pensás en esos términos también o bueno, que ya fue? Es que no se puede ser parcial ante temas, o sea, ni siquiera estuve de acuerdo cuando Cristina dijo, hay pañuelos celestes, hay pañuelos verdes, porque no es lo mismo, no es una cuestión de a mí me gusta más o menos. Es una cuestión de salud, es una cuestión de muertes por abortos clandestinos, es una cuestión de números. Y así se lo vamos a plantear a Leo. Cuestión de números. Él en ese sentido se lo va a entender, lo va a poder agarrar y va a poder decidir, más allá de que en lo personal, él tal vez no esté de acuerdo. Yo tampoco. Yo cuando les digo, ¿estás segura que no lo querés tener? Está bien, y si lo vemos de otra manera, no, 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 no. Bueno, entonces lo vamos a hacer de la manera segura.
Pero no es que, ay, a mí me encanta ir matando bebés. Eso no tiene nada No, que me ver con imagino. esto, no es algo interno, es algo de salud pública. Cuando lo empecemos a ver como un tema de salud pública, bueno, ya está el debate. Es como, ¿me gusta o no me gusta las vacunas? Bueno, igual hay un movimiento antivacunas, así que... Agustina Torres, candidata a concejala, del Frente de Todos. Gracias No, por una gracias, sociedad gracias a política. vos, gracias. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes, a las 21. Si las grandes corporaciones mediáticas lo permiten, porque nos están dejando sin ver a Flandria, Sociedad política, los derechos son de Pares TV, afortunadamente. Ojalá podamos, los simpatizantes del Canario, recuperar el derecho a ver los partidos por Pares TV y no que tengamos que, bueno, nada, quedarnos sin ver los partidos porque la corporación así lo decidió. Será alguna de las cosas que también deberán empezar a cambiar a partir del 10 de diciembre. Nos reencontramos el viernes. Gracias.